Yo quiero invitarles para que hagamos oración en esta hora. Cierren sus ojos. Te adoro, Señor, con todo mi corazón y me acerco a tu presencia para bendecir tu nombre por este domingo especial y también para solicitar tu gracia, tu favor y tu bendición. Ayúdame, me toca exponer el mensaje de tu palabra. Quiero que tú estés conmigo, que me sustentes con tu espíritu y derrames tu gracia sobre mi vida. Concede que la palabra de Dios que voy a traer traiga una bendición especial. Concede que la unción entonces de tu Espíritu Santo esté en mi vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a preparar para el mensaje que voy a compartir este domingo especial. Quiero invitarlo para que busque usted en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Tan solo tiene 3 capítulos. Por eso se les dice profetas menores, por lo poco que se escribió o escribieron ellos de sí mismos o del ministerio profético que desarrollaron, porque también está el área de los profetas mayores. Entonces, estamos en uno de los profetas menores. Libro de Habacuc. Le voy a ir indicando los versículos. Concretamente vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Ya tiene usted su Biblia por ahí. Si lo tiene en celular, pues prenda su celular o su computadora o el iPad. Si usted utiliza la Biblia encuadernada, la Biblia como siempre la hemos utilizado, ábrala ahí en el libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La invito para que vayamos y ubiquemos el verso 17. Voy a agregar una palabrita ahí, la palabra aunque, a todos los enunciados o declaraciones que están en este versículo 17. Sígame. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en las vides, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es de que he leído esta porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Habacuc para entender el desarrollo de los pensamientos que tengo en esta porción de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarle para que consideremos el trasfondo histórico de este libro y del ministerio del profeta, el trasfondo espiritual del pueblo o de los contemporáneos con los que vivió el profeta. También estaremos tratando un conflicto teológico que tuvo el profeta con la soberanía de Dios. Y también después de ello estaremos contestando la pregunta: ¿qué es lo que hay en el profeta? ¿Inmadurez o celo? Entonces, sobre esto, para ubicarnos y desarrollar el pensamiento y el mensaje de la palabra de Dios que tengo para ustedes, lo voy a compartir bajo el título, la palabra lealtad, aunque. Porque es lo que utiliza aquí en esta ocasión. Habacuc habla de su lealtad, aunque Dios no le conteste algunas de sus preguntas, aunque no entiende el proceder de Dios. Entonces, comparto para ustedes este tema, lealtad, aunque. Voy a desarrollar esos pensamientos que yo le mencioné. Trasfondo histórico del profeta y de su pueblo de Judá. El profeta Habacuc evidentemente vivió en el periodo babilónico caldeo. El profeta, en otras palabras, fue preexilio. En ese tiempo es cuando vive. Muchos eruditos fijan que el tiempo del ministerio del profeta fue durante el reinado de Joacim, que era de los reyes de Judá, que era del pueblo de Dios. El profeta tuvo su ministerio o profetizó durante los días del ministerio o del imperio asirio, principalmente en el dominio de Babilonia, bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, entre los años más o menos 626 al 609 antes de Cristo. Es cuando tiene su ministerio el profeta.
En esta ocasión, sobre estas declaraciones que estoy haciendo, en los versículos de apertura se ve una similitud entre la profecía con Amós y con Miqueas. Más o menos es el mismo perfil y vivieron más o menos en los mismos tiempos. Habacuc, que es el profeta que estoy tratando, significa abrazo o uno que abraza, y está relacionado con su carácter, con su ministerio, con su personalidad y con su lealtad. Habacuc entonces significa uno que abraza. Al final del libro, el profeta se aferra y se abraza a Dios, aunque no entiende su proceder y aunque está pasando Judá por momentos muy difíciles de pecado y donde viene el juicio de Dios a través de los caldeos. Al final, Habacuc dice: con todo, yo glorificaré el nombre de Dios, me aferraré a Él y me abrazaré a Él. El trasfondo espiritual. Los dos lamentos que tiene Habacuc en esta ocasión insinúan que su mayor preocupación era el compromiso de los planes de Dios sobre la soberanía de Jehová. Su mayor preocupación entonces es la comprensión sobre los planes de la soberanía del Señor. Quería resolver aparentemente esa contradicción de su concepto acerca de Dios en esa condición espiritual que vive su país y la invasión babilónica ya profetizada, porque eso es lo que se le contesta. Judá está en una situación espiritual no buena y Habacuc hace algunas preguntas. ¿Por qué no lo llamas a juicio? ¿Por qué no intervienes? Y entonces Dios le contesta: ya hay una profecía, viene un rey del norte. Ya la había profetizado Jeremías. En base entonces a la respuesta divina, en el capítulo 3 Habacuc eleva una oración de la fe y la confianza que siente a Dios. Hace honor a lo que significa su nombre: uno que abraza, uno que se aferra y uno que se mantiene firme en Dios aun cuando no entiende muchas de las cosas. Los versículos de apertura en este libro de Habacuc revela una situación espiritual semejante a la que sucedió en los días de Amós y Miqueas. La justicia había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, sin límites y sin freno en todos sus paisanos, en el pueblo de Judá. De esas ocasiones que hay un letargo espiritual y que los valores se hacen a un lado y la conducta moral de las personas se relaja. Así se había relajado el pueblo de Judá en los días de Habacuc, pero no solamente de Habacuc, también fue muy semejante en el tiempo de Amós y en el tiempo de Miqueas. Ahora bien, hay dos declaraciones muy importantes que tengo que considerar. En Habacuc capítulo 1, el versos 2 al 4 dice: en medio de estos días oscuros, el profeta clamó por la intervención divina. En Habacuc capítulo 1, los versos 5 al 11, la respuesta de Dios de que Él enviará a los caldeos para juzgar a Judá. Y aquí es donde llegamos al conflicto teológico que tiene en esta ocasión Habacuc. Se creó un conflicto en el paradigma del profeta Habacuc en relación a la soberanía de Dios. Y le hace dos preguntas. Pregunta número 1: ¿por qué permite Dios que su pueblo pecador y rebelde escape sin castigo? No había castigo. Cada vez el letargo espiritual era más fuerte, la conducta moral del pueblo de Judá cada vez iba en declive, y Habacuc está con la interrogante: ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué no llama a juicio? Pero luego la pregunta número 2 que hace: ¿por qué permite Dios que una nación más perversa y malvada como lo son los caldeos vengan y traigan un castigo de juicio a Judá? No lo entendía. La respuesta de Dios: yo los estoy usando para llamar a juicio a tu nación, a Judá, pero después de que yo llame a juicio a tu nación, a Judá, yo voy a llamar a juicio a los caldeos. Esto, por supuesto, que no satisfizo el dilema teológico del profeta. De hecho, únicamente lo intensificó más. Sí hay momentos, querida iglesia, querido hermano, querido pastor que estás escuchando
esta reflexión en los que a todos nos ha pasado. Hay momentos que no entendemos la soberanía de Dios, los silencios de Dios, y hay momentos que no entendemos por qué a los malvados les va mejor que a los piadosos o que a la gente cristiana. No lo entendemos. Y son las preguntas o el dilema teológico que tiene en estos momentos el profeta. Estoy argumentando todo esto para que entendamos la reflexión del mensaje que voy a traer. Lealtad, aunque no entiendo y aunque Dios no contesta. La mejor manera de entender este momento del conflicto teológico del profeta es leyendo Habacuc capítulo 1, el verso 2 y el verso 3. Escucha. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia? Destrucción y violencia está delante de mí. Pleito y contienda se levantan cada día. Eso es lo que había en su pueblo. Así es de que en estos momentos hago la pregunta: ¿qué es lo que hay en el profeta? ¿Inmadurez o celo? Alguien dijo alguna ocasión que cuando alguien cuestiona a Dios es una actitud de inmadurez. Tal vez no, tal vez es celo. Es que Habacuc vivía en un relajamiento moral del pueblo que lo tenía pasmado, y le había pedido a Dios que interviniera y que los llamara al orden, que los llamara a juicio, y Dios guardaba silencio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y cuando Dios le contesta, dice: ya te escuché, y voy a traer a un pueblo del norte. Voy a traer a Nabucodonosor, que fue la profecía que se da más adelante. Voy a traer a los caldeos, a los babilonios, para que llamen y hagan estragos con Judá. Y es cuando tenemos nosotros, más o menos en el 605, cuando llega el rey del norte y se lleva a Jerusalén cautivo. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es lo que hay en el profeta? ¿Inmadurez o celo? El profeta pregunta: ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué no actúa en contra de la crueldad, iniquidad, opresión, el robo, la violencia practicado en aquel tiempo por los ricos de Judá y por los que estaban en el poder? Desplegaban atrocidades contra los más miserables, los más indefensos y los más necesitados. ¿Por qué no intervienes?, le dice. Confirma que durante mucho tiempo el profeta se había quejado de la depravación moral de Judá y de pedir juicio contra ellos. El profeta está desanimado porque al parecer el Señor no le contesta su petición, y Habacuc está frustrado porque sabe que Dios tiene el poder para hacer algo, llamar al pueblo a juicio, y Dios guarda silencio. Creo que alguna ocasión nosotros, como pastores, como autoridades espirituales y como líderes que somos, y también ustedes, el pueblo, hemos visto tanta maldad, tanta perversión, tanto malvado, y parece que a los malvados, a los que hacen daño y trastocan las personas y afectan la carrera de las personas y afectan la economía de las personas, y parece que les va más bien a los depravados y a los malvados, a los bandidos. Y usted y yo tal vez hemos orado como Habacuc, y tal vez le hemos dicho a Dios: haz justicia, y le pedimos que haga justicia, pero tal vez nos quedamos con un sentir o con un sabor en nuestra boca, o con un sentir en nuestro corazón, casi a punto de decirle a Dios: mátalos, destrúyelos, que es más o menos lo que oraba Habacuc. Por eso te pregunto: ¿inmadurez o celo? ¿Por qué? Si hay crueldad, si hay iniquidad, si hay opresión, si hay robo, si hay violencia, de todos los ricos contra los pobres, de todos los que tienen poder contra los desprotegidos, ¿por qué pasa esto? Y Habacuc no entendía aquello. Pero finalmente, como el nombre de Habacuc significa uno que abraza, él se vuelve a Dios y se aferra a Dios, y termina con una declaración: aunque esté la situación como esté, con todo y eso yo te voy a servir. 2020 es un momento muy difícil para todo el mundo, cristianos y no cristianos.
porque la iglesia y los pastores no estamos exentos del COVID-19. Ha trastocado la tranquilidad, la seguridad, la paz, la economía, la salud. Ha traído mucho dolor. No estamos preparados para lo que está sucediendo en este 2020. La verdad que no. Y hemos orado. Hay cadenas de oración. Hay cadenas de intercesión de día y de noche en muchas iglesias, de grandes personas de oración, de muchos creyentes de oración, de grupos de las damas en oración. Y Dios hasta el momento guarda silencio. Y creo que en esta ocasión el tema, lealtad, aunque esté el COVID, aunque trastocó la paz, trastocó la economía, trastocó la salud, trastocó las familias y se llevó a seres queridos. En medio de todo eso, aunque no entiendo y aunque todavía no respondes, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, y le serviré. Entonces, estoy desarrollando para ustedes, estimada iglesia, el tema lealtad, aunque Dios guarde silencio. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc le dijo: entre la ira y tu misericordia, yo prefiero la misericordia. Entre que hagas juicio y hagas misericordia, prefiero tu misericordia. Habacuc capítulo 3, el verso 2. Ira ante misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. En medio de los tiempos del COVID, guarda tu obra, guarda tus pastores, guarda la iglesia, guarda la sociedad. En la ira, acuérdate de tu misericordia. O sea, si el COVID es un juicio del que no han escapado los no cristianos y los que somos cristianos, los malvados y los que no somos malvados, si no han escapado, si no hemos escapado nadie, en la ira, acuérdate de tu misericordia. La palabra misericordia es alguien que se compadece de la necesidad de otro. Vaya, más agudo y más fuerte. La palabra misericordia es alguien que se compadece de la miseria de otro. Nuestra oración debe de ser para que Dios se compadezca de nuestra miseria. Estamos en miseria. Nos confinaron a estar encerrados. Las economías han sido afectadas. El miedo ha dominado la mente y las emociones de las personas. Ha dominado a mucha gente. Se ha trastocado la salud. Muchos creyentes se han desanimado. Dejaron ya al Señor. Pero Dios sigue siendo Dios y Dios está en el trono. Por eso, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Entre ira y misericordia, pues ira ante la misericordia, yo prefiero pedir que Dios se acuerde de nosotros en su misericordia. Parafraseando el mismo texto: he oído de tu fama, me incliné en reverencia para adorarte. Oh Jehová, repite tus obras de antaño durante estos tiempos de aflicción. Durante estos años de dolor, demuestra tu poder. En lugar de tu ira, preferimos tu misericordia. Esa debe ser la oración. Querida iglesia, queridos hermanos, lealtad, aunque no falta mucho tiempo en que esto va a parar. Esta pandemia va a terminar. Pero en medio de la pandemia, tú y yo debemos refugiarnos en Dios y acudir al Señor. Solamente te digo, lealtad, aunque Dios nos está llamando a cuentas a toda la sociedad. Hay algo malo detrás de todo ello, pero está llamando a cuentas a toda la sociedad. Y tal vez en esta ocasión, como usó a los caldeos, a los babilonios, que eran más malvados, más perversos que los de Judá, los usó para llamar a juicio a Judá. Tal vez detrás de todo esto que está hay gente perversa y hay gente malvada, pero en medio de todo ello está la sociedad y está la misma iglesia. Y debemos servirle a Dios, aunque no entendamos. Lealtad en medio de todo eso. Aquí Dios le informa al profeta sobre sus planes de juicio para Judá a través de los caldeos, y después también Dios juzgará a los caldeos. Esta revelación sumergió a Habacuc en el temor. El profeta se humilla ante Dios con un temor reverente.
y presenta esa petición maravillosa. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Oh Jehová, en medio de estos tiempos de la pandemia, es lo que tenemos que orar. Haz conocer tu obra. Oh Jehová, en medio de estos días de la pandemia, que tu ira se ha manifestado y ha traído a juicio a toda la humanidad a través de alguien malo, a través del COVID, acuérdate de tu misericordia, preferimos la misericordia. En medio del castigo sobre Judá, por mano de los caldeos, el profeta ruega a Dios que se acuerde y que tenga misericordia. Misericordia es alguien que se compadece de las limitaciones, de las necesidades de otro. Misericordia es alguien que se compadece de la miseria de otro. Misericordia es igual a empatía, alguien que se pare en los zapatos de otro. Invitemos para que Dios se pare en nuestros zapatos y se pare en nuestra necesidad y le sirvamos al Señor. Lealtad, aunque fue la declaración del profeta. Vamos a leer Habacuc capítulo 3, el verso 17. Entonces estoy abordando este segundo pensamiento. Lealtad, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, no voy a dejar de servir al Señor. Lealtad, aunque. ¿Qué entendemos por la palabra aunque? Escucha lo que escribí al respecto, porque le di muchas vueltas. ¿Qué se entiende? Fui a los diccionarios, busqué las definiciones. No se apegaban a lo que hoy tenemos aquí en el mensaje que está tratando Habacuc para sus contemporáneos, para la nación de Judá, pero que es bendición en estos momentos para la iglesia. No se adaptaban las definiciones. Y me acordé mucho de lo que dice David Caberlo. El significado no está tanto en la connotación de las palabras, sino en las personas. ¿Qué significa aunque? Y escribí esto. Es la pauta que introduce un enunciado, el cual narra una dificultad real para describir una actitud positiva a pesar del problema o circunstancia que se enfrenta. Aunque, te vuelvo a repetir lo que escribí, es la pauta que introduce un enunciado, el cual narra una dificultad real para describir una actitud positiva a pesar del problema o circunstancia que se enfrenta. Era una circunstancia totalmente difícil. El relajamiento moral de la nación de Judá, la catástrofe y todo lo que había sucedido. Una situación muy difícil, la que estamos viviendo hoy en todo el mundo, pero aunque tenemos que tener lealtad. Empecemos por el verso 16 de este capítulo 3, porque tenemos ahí un mensaje muy importante. Al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas. En hebreo viene siendo igual a descomposición, entró en mis huesos, es lo que dice la Reina Valera. Caí y temblé de terror, esperé en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Está hablando, veré cuando Dios golpee al pueblo invasor. Rick Warren, en su libro intitulado Una vida con propósito, hace una declaración y es la siguiente: Dios no es una emoción. Eso es cierto, Dios no es una emoción. Esto es tan cierto, pero también hay otra realidad para todos nosotros los mortales que le servimos a Dios. Cuando Dios se revela o revela sus planes que hay, tal vez de juicio, o cuando Dios revela o manifiesta su presencia, la realidad es que en nuestro cuerpo se desencadena una serie de emociones. Esa es la realidad. Y para muestra, un botón sobre esta situación. Vuelvo a mencionar lo que está diciendo Habacuc. Me pasó esto en mi cuerpo. Esto sucedió en mi
labios, esto sucedió en mis huesos. Y Rick Warren, escribiendo en Una vida con propósito, dice: Dios no es una emoción. Vuelvo a repetirte, esto es muy cierto. Pero cuando nosotros los mortales recibimos una revelación, precisamente los que servimos a Dios, cuando los mortales que servimos a Dios recibimos una revelación de juicio de Dios, o Dios deja manifestar su presencia sobre nosotros, la realidad es que hay una serie de emociones que experimenta nuestra carne y las sentimos y las vivimos. Es mejor si leemos la Reina Valera 60, capítulo 3 de Habacuc, el verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Sí, bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando del momento que viene los babilonios. Dice, va a haber un momento de dolor y va a haber un momento difícil. Ciertamente es lo que está pasando con nosotros. Algunos de nuestros compañeros enfermaron y la libraron. Otros de nuestros compañeros se enfermaron del COVID-19, ya no están con nosotros. Grandes hombres de Dios, grandes cristianos, ellos están en la presencia del Señor. Esto ha traído un desajuste, pero en medio de todo esto, aunque tenemos que servir al Señor, esta clase de manifestaciones ha traído toda clase de conmoción en nosotros. Y ya hemos experimentado una serie de emociones, en ratos una confianza plena en que Dios está con nosotros y nos está cuidando y nos está guardando, en ratos mucho miedo, que sentimos que Dios ni siquiera escucha nuestras oraciones. El Señor responde a la oración del profeta y le confirma que realmente la justicia y la restauración del pueblo arrepentido ya está lista, aunque le produjo un respeto y una satisfacción de parte de Dios. Habacuc se vuelve a Dios y busca a Dios. Jeremías vivió algo similar a lo que le pasó también a Habacuc. Las manifestaciones de las revelaciones de Dios o la manifestación de la presencia de Dios en nosotros, aunque Dios no es una emoción, produce emociones de alegría, de felicidad o de miedo, y se estremecen los huesos, como lo dijo Habacuc. Mira lo que dice Jeremías: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. El profeta Habacuc, como el profeta Jeremías, experimentaron momentos sumamente difíciles. Pero vayamos a considerar el verso 17 y tomar una lección de ello. Fíjate lo que dice Habacuc 3:17. Vienen los aunque de Habacuc. Lealtad, aunque la higuera no florezca, te voy a servir. Aunque no haya vides, aunque no haya uvas en las vides, hay que ser fieles. Aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales. Y termina con la declaración del verso 18, 3:18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si te fijas, de todo lo que está hablando aquí, está hablando de la fuente de la manutención. Dice, aunque la manutención sea trastocada y no quede nada, aunque no quede nada, yo tengo lealtad a Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Estimada iglesia, estimados creyentes, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Aunque la salud ya fue trastocada, aunque ya se haya muerto alguno de nuestros conocidos o algún ser querido o algún siervo, iglesia, si ya se te murió tu pastor a través del COVID, ya Dios lo recogió, aunque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo poderoso. Gozo que no se extingue, aunque no haya, aunque la manutención sea trastocada, la fuente de donde viene todo mi sostenimiento sea trastocado, aunque los días venideros, el mes próximo, la semana próxima, no va a haber que comer, aunque las finanzas sean trastocadas, gozo que no se extingue. Este es el punto número 3. Con todo, yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué interesante. En medio del dolor, en medio del miedo, en medio de la escasez, en medio de que se pierde la salud, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el gozo que no se extingue. Aunque los eventos no eran tan positivos o normales, y aunque la fuente de donde provenía la manutención del pueblo de Judá colapsó, el profeta optó por descansar en Dios, por alabar a Dios y servirle a Dios. Así es el triunfo de la fe de las personas que confían en Dios. En las horas más oscuras, el pueblo siempre se aferra a Dios y se abraza de Dios. El profeta no se derrumbó, sino todo lo contrario. Hay una exclamación de victoria en sus labios. Hay una exclamación de gozo con todo. Dice: yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Aunque no me respondiste como yo quería, aunque no entendí tu respuesta, aunque te llevaste todo, aunque quedamos en puros escombros, con todo yo me alegraré en Jehová. Esto está en el Antiguo Testamento, un profeta menor. Pero si quieres, lo podemos encontrar también en el Nuevo Testamento. Y si quieres, también lo estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2020, aquí en Chihuahua y en todo el mundo, con el COVID-19. Fíjate lo que dice Pablo en ese mismo sentir, gozo que no se extingue. Pablo declaró en Filipenses el capítulo 4, versos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego fíjate lo que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué especial. Con todo yo me alegraré en Jehová. Puedes estar sentado sobre un montón de ruinas, puedes estar sentado sobre un montón de dolor, puedes estar sentado sobre un montón de miedo, puedes estar sentado sobre la escasez. Nuestra postura debe ser: con todo yo me voy a gozar en el Señor y voy a alabar al Señor todos los días de mi vida, y no voy a dejar los caminos de la fe, y no voy a dejar a Dios, aunque no entiendo por qué me está pasando a la iglesia por este momento de dolor. Y si viniera de gente mala, que es una de las hipótesis, que el COVID-19 fue elaborado o fue tramado en un laboratorio. Si viene gente mala, aunque no entendamos y aunque la misma iglesia esté pasando por este momento, tal vez nos está llamando a cuentas, está corrigiendo algunas cosas en nosotros. Pero con todo y eso, gozo que no se extingue. Yo te voy a alabar. Con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, y me gozaré en él. El gozo en Dios nunca está fuera de tiempo ni de lugar. Más aún, nunca está en mejor posición, aun cuando el mundo nos encontremos en una pandemia y en grandes pérdidas. Es el momento de que nosotros debemos ir a Dios en adoración y alabarlo. Sea bendecido nuestro Dios. Yo puedo alabar a Dios en medio de la pandemia y en medio de toda la economía que ha sido trastocada y el miedo que ha dominado a muchos creyentes y la pobreza que ha traído a algunos hogares. En todo ello yo puedo alabar al Señor en estos momentos. Iglesia, te invito para que alabemos al Señor. Lealtad, aunque, número 4, voy a tratar este cuarto pensamiento: fortaleza en las alturas o fortaleza y altura. Habacuc capítulo 3, el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me haces andar. La respuesta de Dios a las perplejidades de Habacuc no solo prometían la llegada del juicio de Dios para Judá, sino también provenía
la seguridad del favor divino y la esperanza de Dios, o que Dios tiene y controla todas las situaciones. Es el tiempo entonces en el que Habacuc sabe que Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Iglesia, fíjate la declaración: fortaleza en las alturas, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, ligeros, hábiles para saltar y hábiles para aferrarse en el precipicio o en los despeñaderos. Y en mis alturas me haces andar. Entonces, te puedo decir que en medio de todo lo que estamos viviendo, la realidad es esta: Dios es bueno en todo tiempo. Y en todo tiempo, Dios es bueno. Aunque no lo entendemos como Habacuc, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo amor, y Dios sigue siendo grande en misericordia. La seguridad y la esperanza no se basaban en las bendiciones temporales, sino en el Señor mismo. Recuerda que lo que caracteriza a los hijos de Dios o al pueblo de Dios es: mas el justo por la fe vivirá. Y está en Habacuc capítulo 2, el verso 4, la última parte: mas el justo por la fe vivirá. En medio de la pandemia del COVID-19 en este 2020, mas el justo por la fe vivirá. Dios va a sostener la iglesia, Dios nos va a guardar, la iglesia no va a prevalecer. En esa declaración, mas el justo por la fe vivirá. En otra declaración, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Qué grande declaración. Por eso, Habacuc, el que abraza, o el que significa abrazo, se aferró a Dios y se abraza de Dios y dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. El que es el Dios de nuestra salvación, en el mundo de arriba, será nuestra fuerza aquí en el mundo de abajo, y en mis alturas me haces andar. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón, remontamos a las alturas, nos aferramos al Todopoderoso, al que está en el trono. Pero el que es Dios en nuestra salvación, allá arriba, será nuestra fuerza aquí abajo. Nos sigue sosteniendo, nos cuida, para llevarnos allá en nuestro caminar y ayudarnos a remontarnos sobre las dificultades y a salir victoriosos sobre todo ello en este viaje. Por eso el profeta en este momento comienza su oración con un temor y temblor y concluye con un gozo de triunfo. Con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Hay un comentarista que expresó lo siguiente: para triunfar sobre todos los enemigos se necesitan fuerzas militares, la estrategia de un gran ejército, un jefe en mando. Y el profeta en esta ocasión lo que está diciendo: confiadamente nosotros tenemos todos estos regalos en Dios. La afirmación de la fe con la que termina en esta ocasión el profeta y se aferra y se abraza de Dios, aunque no haga Dios esto, ni aquello, ni lo otro, es una supervivencia que siempre tuvo Israel, porque el Dios de Israel es Jehová, es el mismo Dios de la iglesia y es el Dios que nos va a llevar adelante a ti y a mí, adelante a todas las iglesias, adelante a la iglesia universal, adelante a todos los siervos del Señor. He tratado el tema lealtad, aunque voy a terminar con esta frase que es muy importante. Abre tu Biblia, libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y versos 18. Si los cielos te adoran, yo también. Aunque todo vaya mal, te voy a adorar. No voy a dejar de servirte. Aquí tenemos en esta ocasión, en estos versos, lealtad, aunque
Los aunque de Habacuc deben ser los aunque de la iglesia. Aunque estamos en la pandemia del COVID y hay dolor en algunas familias, se trastocó la economía en otros, hay miedo en otros, otros están enfermos, y aunque todo eso pase, y aunque se oró al Señor para que no pasáramos por ello, aunque hay que tener lealtad. Lee conmigo: aunque la higuera no florezca, voy a servir a Dios. Aunque no haya uvas en las vides, voy a temer y adorar a Dios. Aunque falte el producto del olivo, no dejaré de amar a Dios. Aunque en los labrados no haya mantenimiento, aunque la economía ha sido trastocada, Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, sigo amando a Dios. Aunque no haya vacas en los corrales, Jehová sigue siendo Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los tiempos de Habacuc son tan similares a los tiempos de la iglesia del siglo XXI, particularmente en este año 2020. Si la pandemia tocó a toda la humanidad y con ello a la iglesia, quiere decir que algo no estaba bien en la iglesia. Quiere decir que Dios no está aprobando. Quiere decir que Dios no está llamando a juicio. Pero Dios no deja de ser Dios. Y en esta ocasión, querida iglesia, lealtad, aunque ya algunos se murieron, aunque otros están enfermos, aunque la economía sea trastocada, aunque otros tienen miedo, yo me voy a gozar en el Señor, voy a servir al Señor. Vamos a alabar al Señor en todo tiempo. Si los cielos te alaban, yo también. Si los que están enfermos de COVID te alaban, yo también. Si los familiares de los que murió un ser querido te siguen alabando y son fortalecidos por ti, yo también. Vamos orando. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este momento especial. La iglesia ha sido trastocada y pasó también por esta pandemia del coronavirus, como ha pasado en otros tiempos la iglesia. Como llamaste a Judá a juicio a través de los babilonios, que eran más malvados, más crueles y sanguinarios, estás llamando a la iglesia al orden. Estás probando a la iglesia con fuego. La estás probando con esta pandemia del coronavirus. A la iglesia y a los pastores nos estás llamando a buscarte con más santidad, con más integridad. Y aunque estamos en este momento con muchas interrogantes, y aunque todavía no contestan nuestras oraciones, aunque Dios es bueno en todo tiempo, aunque ya se murieron algunos cristianos y algunos pastores, aunque se hayan muerto, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Te adoramos en esta hora, te adoro y te bendigo. Trae la fortaleza y trae el consuelo a los que perdieron a su ser querido, las iglesias que perdieron sus pastores. Fortaléceles, bendíceles, concede que sus organizaciones extiendan la mano y que se haga lo apropiado para que la iglesia siga en bendición y siga en victoria. Bendice a la sociedad, bendice a la iglesia. Gracias por este momento. Vamos, iglesia, es el momento de orar por los que están pasando por dolor, por el dolor porque perdieron un ser querido. Vamos, hay que orar por ellos. Vamos, iglesia, hay que orar por los que están ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte, porque el COVID tocó sus cuerpos. Aunque estén ahí en medio de eso, tú y yo vamos a clamar y vamos a adorar al Señor. Sana a los que están enfermos. Préstales más tiempo de vida. Concede, Señor, que ellos vivan otro tiempo para que te sirvan, sean un testimonio fuerte para tu gloria y para bendición de la iglesia. Bendice a tu pueblo. Trae bendición, trae fortaleza. Que esta tu palabra nos haya confrontado y nos haya desafiado. Tenemos que servir a Dios en medio de todas las cosas. Sé muy bien que muchos se desanimaron y se les acabó su fe y dejaron la carrera del cristianismo.
pero vas a traer a otros al cristianismo. Pero la iglesia fiel, mas el justo por la fe vivirá, esa iglesia siempre te seguiremos adorando. Aunque falte todo, aunque la economía sea trastocada, aunque el miedo tome a veces nuestras vidas, aunque el dolor nos haya tomado, en medio de todo eso te adoramos y te bendecimos como iglesia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.